Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar Entrevista Venevisión y vamos a entablar conversación con el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. La última vez que vino le preguntaba si iba a seguir al frente como jefe de fracción. Entendemos que será así, ¿no? Por ahora. Por ahora. ¿Cómo estás, Andrina? Feliz año. Gracias Feliz Día por de estar. Reyes para ti y para todo el país. Gracias y bienvenido. Hay interesantes temas que conversar sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas. El diputado Víctor Clark en horas de la mañana estaba en la Contraloría, estaba haciendo la introducción de un recurso donde se estaba solicitando sanciones administrativas, penales, contra el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Entiendo que también estaba usted en el Tribunal Supremo de Justicia haciendo lo propio, pero en función de la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional. Quisiera que comenzáramos por esto. Estas acciones que se están introduciendo ante estos dos organismos, ¿qué pretenden? Sí, bueno, gracias por la invitación. Primero, el día de ayer creo que se cierra un ciclo, ¿no? Un ciclo del primer año de la Asamblea Nacional. Desde nuestra perspectiva, el Bloque de la Patria, un año muy negativo para la Asamblea Nacional, un año que en poco ayudó a los venezolanos, a las venezolanas en un momento de dificultad. Un año donde la oposición apostó a un camino, que es un camino indiscutiblemente insurreccional, inconstitucional, violento, amenazante. Podemos olvidar el discurso de los 6 meses con el que arrancó Ramos Ayub y luego ahí, bueno, plantearon la enmienda constitucional, la nacionalidad del presidente, la Carta Democrática de la OEA, el referéndum, la rebelión popular y nada de eso fue posible. Y tampoco fue posible lo que prometieron en la campaña electoral de que iban a acabar con las colas. Y yo creo que no fue posible porque midieron mal, porque no fueron responsables con la oportunidad que se les dio al país. Yo creo que lo responsable hubiese sido sentarse en la Comisión de la Verdad, sentarse en la mesa de diálogo, sentarse en la mesa con los sectores productivos y decir, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el momento amerita, el país amerita que trabajemos juntos, que dialoguemos, que creo que es lo que quiere la mayoría del país. Yo creo que lo más expresivo de eso fueron las 2 últimas sesiones del año pasado, donde el Bloque de la Patria se retiró, no participó, pero ni en esas circunstancias fueron capaces de cumplir con la Constitución. La Constitución les daba hasta el 4 de diciembre para nombrar los rectores y no lo hicieron por sus peleas internas, por sus aspiraciones internas, por sus conflictos internos. Y te digo esto en función de tu pregunta porque creo que ayer, 5 de enero, donde vimos, bueno, despedirse ya Ramos Ayub, muchas y muchos teníamos la expectativa. Yo el que más creo, porque tuve la oportunidad durante un año de hablar de forma reiterada como jefe del Bloque de la Patria con el jefe de la oposición, Con el que era el homólogo que era Julio Borges, y lo escuché en varias oportunidades decir que no estaba de acuerdo con la ruta que estaba planteando Ramos Ayub, que no estaba de acuerdo con el desacato, que no estaba de acuerdo con la violencia, que él sentía que había que dialogar, que había que debatir, que había que unir fuerzas para resolver los problemas del país y que me pedía que abriéramos espacio para ese diálogo. Por lo tanto, aunque es difícil creerle la palabra a la oposición, ayer teníamos un grado de expectativa de que, bueno, va a venir un grupo de personas con una política distinta, tendiendo puentes, sumando fuerzas, poniéndonos al servicio del país. Sin embargo, arrancó mal. Arrancó en una actitud de desacato, arrancó planteando cosas que no están en la Constitución, arrancó amenazando, arrancó haciendo una mala copia de lo que hizo Ramos Ayub. Y una mala copia va a traer como consecuencia los mismos resultados. Ojalá reflexione, ojalá no tenemos que volver a perder el año 2017 en un espacio que es útil para el país si así lo quisiera. Diputado, vamos a mirar el futuro y lo que le espera al país, sobre todo con este tema de la Asamblea Nacional que ha generado tanta controversia. Usted ha dado unas declaraciones a la par de advertencias que realizaba el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando hacía referencia a la posibilidad de autodisolución de la Asamblea Nacional, en la que usted dijo, si no se corrigen los errores, será necesaria una nueva asamblea. ¿Están planteando de alguna manera que existe la posibilidad este año de unas elecciones para un nuevo parlamento? Yo creo que es un planteamiento que se hace al país. ¿Para qué nos sirve esa Asamblea Nacional? Una Asamblea Nacional que no te es útil a ti, no me es útil a mí, no le es útil absolutamente a nadie. No sirvió durante el 2016. Tenemos la expectativa que en el 2017 sea distinta, pero arrancaron mal. Arrancaron copiando lo malo que hicieron el año pasado. Así que sí, planteémonos esa posibilidad. Esa posibilidad en el marco de la Constitución
¿cómo entraría? O sea, no está previsto que exista una disolución de la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista legal, ¿qué ampara esta iniciativa que usted propone? Bueno, habría que evaluarlo y los órganos jurisdiccionales nos dirán cuáles son las salidas posibles. Lo que es cierto es que tenemos una dirección de la oposición venezolana que se empeña a anular el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y es muy sencillo. Reconoce las sentencias del tribunal, reconoce la Constitución, reconoce los poderes. Puedes estar o no estar de acuerdo. Es normal que si dos partes vamos a un tribunal, a alguno de los dos no le va a gustar la sentencia, por la que sentencia va a favorecer a uno de los dos. Yo siempre pongo el ejemplo del 2002. Hubo un golpe de Estado en Venezuela y el tribunal dijo que no, a los chavistas no nos gustó. Ahora acatamos la sentencia, porque así funciona la democracia, así funciona el Estado de Derecho. Es decir, es obvio, es claro, se ha demostrado que hubo fraude electoral en Amazonas. Lo natural es que repitamos unas elecciones. Ahora, ¿por qué se niegan a hacerlo? ¿Por qué se empeñan en seguir dilatando ese proceso? ¿Por qué no reconoces que cometiste fraude? ¿Por qué no reconoces los errores que cometiste en el 2016? ¿Por qué no acatas la sentencia? Mira, ¿sabes cuál fue el nivel de inasistencia de la oposición el año pasado? 60%. En el 60% de las oportunidades no se pudo reunirse por falta de quórum. Es imposible que hayan diluido o no sabemos cómo entender cómo diluyeron el poder de esa manera. Y lo que menos comprendemos es que este año estén repitiendo las mismas direcciones. Yo los llamo a la reflexión. ¿Qué es lo que pedimos? No un diputado chavista. ¿Qué es lo que pedimos como padres, como madres, como venezolanos? Sumémonos, trabajemos juntos. ¿Qué pasa en una familia cuando hay un problema? Te sientas a discutir y dices, bueno, vamos a ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, y en lo que estemos de acuerdo avancemos. Es lo que nos pide a grito el país. No nos pide la guarimba, no nos pide la violencia, nos pide que reconozcamos que existen dos fuerzas y que sumemos lo mejor de cada fuerza para resolver los problemas. Y es lo que le plantea el presidente con la mesa de diálogo. Ahora se niegan. ¿Qué está previsto para el 13 de enero, que era la fecha tentativa del nuevo encuentro de la mesa de diálogo? Bueno, hay que ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. La oposición firmó unos acuerdos. Acuerdo número 1, acatar las decisiones del tribunal, ponerse a derecho. No lo ha hecho hasta ahorita. Acuerdo número 2, trabajar en conjunto contra el boicot económico. Tampoco lo ha hecho. Acuerdo número 3, la convivencia en paz, un planteamiento que hizo el Papa. Pero si tú llamas a la guarimba, llamas a la violencia, eso no es convivencia en paz. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que de aquí al 13 haya una reflexión en la oposición y diga, ya va, tenemos pensamientos distintos, pero no podemos llevar el país a una guerra civil. Tenemos que acatar el Estado de Derecho y vamos a trabajar juntas y juntos. Y en las venideras elecciones veremos quién gana o quién pierde, pero tú no puedes poner al país al filo de la violencia, de la guarimba. Y esa es la reflexión que nosotros hacemos. Acerca de ese escenario electoral y el planteamiento inicial que usted hacía de convocar a unas nuevas elecciones para la Asamblea Nacional, Julio Borges, el día de ayer en su discurso, que se pudiera decir estuvo en dos aristas, el tema electoral y el mensaje a las Fuerzas Armadas, hablaba de la posibilidad de unas grandes elecciones en el país, unas elecciones generales, que se incluyan gobernaciones, alcaldías, y decía, ¿por qué no la Asamblea Nacional y las elecciones presidenciales? Sí. ¿Cómo está el chavismo a nivel electoral? ¿Está políticamente solvente para enfrentar un desafío como este? Fue una frase del discurso de Borges, hay que analizarlo en su contexto, porque a mí me preocupa, ¿no? En algunos momentos decía, vamos a elecciones, pero en otros momentos decía, el río se desbordará, vamos a imponer con fuerza en la calle. Entonces, él tiene primero que aclarar si él apuesta a la vía democrática o apuesta a la violencia y a las amenazas. Yo sentí en el grueso de su discurso, primero un discurso muy de candidato. Creo que la oposición no necesita más candidatos presidenciales, necesita resolver sus problemas internos. Segundo, un discurso muy amenazante, muy de violencia, muy de guarimba. Y yo lo entiendo, las presiones que tiene interna de los grupos violentos, pero uno tiene que asumir con responsabilidad los cargos que ocupa, los espacios que te da la historia. Y si él apuesta a la vía pacífica, a la vía democrática, tiene que decirlo con sinceridad y generar condiciones para eso. No puedes con una mano decir, yo creo en la democracia, y con otra mano apostar a la violencia, a la amenaza, a las vías inconstitucionales. El CNE planteó este año un cronograma electoral. Nosotros dentro de 6 meses deberíamos tener elecciones de gobernadores, a finales de año elecciones de alcalde. Pero yo no veo a la oposición en esa dirección. La veo es a tratar de agarrar atajos, a tratar de generar situaciones que no hay en la Constitución. Porque también decía en su discurso ayer, nosotros vamos a declarar el abandono del cargo. Esa figura no existe en la Constitución venezolana. No existe la figura de juicio político al presidente. Es decir, ¿apuestas a la vía electoral o apuestas al desconocimiento de la Constitución, a la violencia, a la contradicción? Yo creo que esa no es la vía. Creo que la vía es el diálogo, es el encuentro, es trabajar juntos, es atender las prioridades del país.
¿Qué es prioritario para el país? Si él es o no es candidato presidencial, o si juntos levantamos la producción o no la levantamos del país, si juntos atendemos el tema de la seguridad o no. Yo le pediría a Julio Borges, a la oposición, a sus dirigentes, reflexionen primero, pongan primero los intereses del país y no los intereses particulares de cada partido. Las dos últimas sesiones del año pasado y la primera sesión de este año fue una muestra clara de la competencia entre ellos, a ver quién es más candidateable, a ver qué línea se impone más. No puede ser que nos sometan en 2017 nuevamente a esa dinámica. Con la instalación de este segundo periodo legislativo y la juramentación de la nueva directiva, había un halo de incertidumbre acerca de si esta nueva directiva iba a aparecer en Gaceta Oficial. ¿Cuál es el estatus legal que tiene? ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, eso es lo que planteamos hoy en el TCJ, que fue tu primera pregunta, y en la Contraloría. Hasta que ellos no entren en una situación de derecho, no pueden juramentar una nueva directiva. Nosotros se lo hemos dicho en la Asamblea, se lo hemos dicho en la mesa de diálogo. Es sencillo, acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y entren de nuevo en un marco legal y constitucional. Es muy sencillo. Si nosotros no cumpliéramos sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno, un gobernador, pasaría exactamente lo mismo. Ahorita en España, con el tema de Cataluña, está pasando exactamente lo mismo. Tú estás obligado a cumplir la sentencia del tribunal. Será legal en la medida en que cumplan primero la sentencia del tribunal. Por eso acudimos hoy al Tribunal Supremo, a la Contraloría. Ahorita hay una inexistencia de la directiva y una usurpación de funciones, y eso trae un conjunto de consecuencias administrativas, políticas, penales. Nosotros aspiramos que reflexionen, que digan, ya va. Vamos primero a cumplir lo que firmamos en la mesa de diálogo, que es lo que dice la ley, que es lo que dice la Constitución. Vamos a acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y empezamos de nuevo dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de la constitucionalidad, y vamos a generar un espacio de distensión, de diálogo, de debate, para que en las cosas que estemos de acuerdo trabajemos y en las que no las sigamos discutiendo, y nos vemos en los próximos periodos electorales. Saliendo de este tema parlamentario, yéndonos más al ámbito nacional, en estas últimas horas también hubo un pronunciamiento por parte del presidente Nicolás Maduro de la designación de cambios en el gabinete, y también el nuevo vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Ha sido calificado por muchos como más de lo mismo. Estoy citando fuentes: Víctor Maldonado, Capriles Radonsky hablaba de reciclaje, y también hacía como responsable al vicepresidente Tarek El Aissami de asesinar el revocatorio. Tomás Guanipa hacía referencia a que este nuevo gabinete y estos cambios no propiciaban diferencias. Te tomo la declaración que citaste del gobernador de Miranda, porque él primero ha sido 2 veces candidato presidencial y ha perdido, y segundo, tiene 16 años gobernando el estado Miranda, ¿no? 8 de alcalde y 8 de gobernador. Por lo tanto, si él es uno de los principales críticos a la revolución, él debería tener una vitrina que mostrar. ¿No te gusta la misión vivienda? Bueno, dime el Estado, que tienes 16 años gobernando, ¿qué haces mejor? ¿No te gustan las pensiones a los abuelitos de amor mayor? Bueno, dime el Estado, ¿qué haces tú mejor? ¿No te gusta la educación bolivariana, las canaimas, los libros? Bueno, dime en tu Estado, ¿qué haces mejor? Pero 16 años después, lo único que escuchamos de ese señor es criticar y criticar y criticar, pero no es capaz de demostrar que lo hace mejor, y eso lo puedes ver en cualquiera de las alcaldías y gobernaciones o en la Asamblea Nacional que gobierna la oposición. Es decir, tenemos una oposición que lo único que se dedica es a criticar, es a decir, pero tienes 16 años gobernando en el Estado. Capriles tiene 16 años gobernando en el Estado, 8 en la alcaldía y 8 gobernadores, y no tiene una cosa que mostrar que diga, mira, a mí no me gusta eso y yo lo puedo hacer mejor aquí, así sea en menor escala. Entonces dice, no, es que no tengo recursos. Es decir, si fueses presidente y baja el precio del petróleo, me diría, tengo que parar la misión vivienda, tengo que aumentar la edad de pensión, tengo que quitar las canales, tengo que quitar los libros, pues no tengo recursos. Es un absoluto incapaz el que está haciendo la crítica. Yo primero quiero felicitar al vicepresidente, y los ministros están saliendo, porque les tocó un año muy difícil, el año con el precio petrolero más bajo, con la derrota electoral. Eso fue un gabinete de guerra que lo felicito, lo reconozco, y darle todo mi apoyo al nuevo equipo. Yo creo que el compañero Tares es un compañero que ha demostrado mucha eficiencia en los cargos donde ha estado. Creo que la gestión en la gobernación de Aragua es una gestión impecable, excelente, de rescate de los espacios públicos, de la Plaza Bolívar, del Teatro La Ópera, de apoyo a la juventud, y estoy seguro que le va a inyectar con su juventud un grado de eficiencia, de energía a la gestión, que va a ayudar mucho no a la revolución, sino al país, a que se mejoren las misiones, a que lleguen más canaimas, a que lleguen más pensiones, a que se fortalezcan los CLAP, que es lo que deberíamos estar apostando todas y todos los venezolanos. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Frank H. dice, ¿ustedes van a aceptar y solicitar al CNE las elecciones de gobernadores y alcaldes? ¿Para cuándo? Nosotros, el CNE ya las dijo, lo que tenemos que todas y todos prepararnos para eso. La oposición, en vez de estar viendo locuras, viendo que es candidato presidencial, debería prepararse para las elecciones de gobernadores y alcaldes.
Vicky, que es Yara Victoria 17, pregunta, si la Asamblea Nacional no sirvió en el 2016, ¿en años anteriores sí sirvió? Indiscutiblemente se aprobó la ley del trabajo, se aprobó la ley del deporte, se aprobó las leyes para las pensiones de los abuelitos. Este año salió una ley y ellos trabajaron 15. Eso está por debajo de la mitad de la media de los últimos 15 años. El nivel de inasistencia este año fue de 60%. O sea, yo creo que indiscutiblemente esta ha sido la peor asamblea en 16 años. Johnny González pregunta, ¿cuál es la estrategia para que los diputados de ambas partes se pongan de acuerdo y el pueblo tenga una respuesta efectiva? Va a depender mucho del liderazgo. Nosotros estamos diciéndole, estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a conversar. Esperamos que la oposición corrija sus errores, primero los reconozca. O sea, no, yo escuchaba ayer las felicitaciones que se daba a la oposición. Felicitaciones por tremenda gestión. Yo decía, Dios mío, ¿en qué país viven estos señores? O sea, lo que ellos tenían que hacer ayer es decir, país, pedimos perdón. Lo hicimos mal en el año 2016. Vamos a corregir y ahora vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, yo sé que ayer no va a mentir. Dicen, no, lo hiciste excelente, Ramos. Yo no, lo hizo malísimo. No hizo nada para el bien del país, no cumplió con ninguno de los objetivos que planteó, tuvo 60% de inasistencia, no aprobó leyes, ni siquiera a sus electores le cumplió, lo hicieron mal. Y lo peor que pueden hacer es repetir la receta del año pasado, porque vamos a volver a perder un año en la Asamblea Nacional. Para finalizar, Juan González pregunta, ¿cuándo circulará el nuevo cono monetario? Bueno, ya están llegando al país, hemos visto los aviones que han llegado y seguramente en los próximos días se irá distribuyendo entre los bancos. Bueno, agradecemos la presencia del diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina, y feliz Día de Reyes para todas y todos. Así es, que tengan todos feliz tarde. Gracias por acompañarnos.